Atención familias, 9, 10 y 11 de octubre desde las 20 horas, 38ª campaña de la familia. Cristo, esperanza y paz en un mundo inestable. La misma se emitirá mediante YouTube, Facebook, Instagram, Radio FM 89.9 y Canal 2 de Comandante Andresito. Habrán participaciones musicales de Grupo de la Iglesia Cristiana Evangélica, Conjunto GESET, Grupo Folclórico Encuentro, Carlos y Damaris Moyano. Los mensajes de la Palabra de Dios estarán a cargo de el Pastor Guillermo Piovano, Pastor Oscar Naranjo, Pastor Javier Abdala. Organiza Iglesia Cristiana Evangélica de Comandante Andresito. Están todos invitados. Buenos días, hermanos, qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes en este tiempo devocional que esperamos todos los hermanos aprovechen cada día, hermanos que se esfuerzan por compartirnos la palabra de Dios y ser de bendición para nuestras vidas. Pero antes de ir a la palabra vamos a orar al Señor. Oramos. Señor, estamos en tu presencia con alegría en nuestros corazones. Eres nuestro Dios, el que ha dado respuesta a las necesidades diarias de nuestra vida, y es el que ha dado la respuesta más importante que tiene que ver con nuestra eternidad. Somos salvos eternamente. Cuando partamos de este mundo vamos a estar contigo para siempre y jamás, por tu gracia y por tu bondad. ¿Cómo agradecer tanto bien, Señor? Somos pobres para agradecer, somos a veces poco fieles para demostrar la grandeza de la bendición recibida. Pero aquí estamos, Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador. Queremos pedir por la iglesia, por el desarrollo de la iglesia, por el crecimiento de la iglesia, pero también queremos pedir por el mundo, Señor, por que tú des un paliativo a esta pandemia tan terrible que afecta mucho en este tiempo a Argentina, que tú nos guardes, que tú des salidas milagrosas, pero siempre sujetos a tu voluntad. Gracias por este tiempo devocional, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera leer el Salmo 23, hermanos, un salmo muy conocido, pero que quería compartir algunos pensamientos en esta mañana. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No sé si recuerdan, hermanos, en los dos últimos devocionales que me tocó compartir en el mes de septiembre, compartí acerca de Efesios capítulo 4, no sé si recuerdan, de la unidad de la iglesia, de la paz de la iglesia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y allí vimos algunas acciones que cada creyente debe acometer para poder guardar, para ser solícito, tener esa disposición de que la iglesia refleje la unidad en Cristo que tenemos cuando le aceptamos como Salvador. Estamos unidos a Él, pero esa unidad tiene que, como decíamos, trasuntarse, mostrarse, ¿sí?, en la vida de cada creyente y en la unidad de cada iglesia local. Pero quisiera en esta mañana compartir algo más que ayuda a la unidad de la iglesia local. Y esto tiene que ver con saber cuál es nuestro lugar como creyente y el respeto que tenemos que tener a las autoridades de la iglesia local. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Espero que el Espíritu Santo me asista en esta explicación y les asista a ustedes en la comprensión de esta verdad. Hace unos años atrás me tocó estar en una
en una charla con un hermano de otro lugar, no tiene nada que ver con aquí, con Andresito. Estaba en la charla con otros pastores, con él en otro lugar. Un hermano que estaba generando bastantes problemas en el medio donde él se movía. Un hermano conflictivo que generaba un montón de situaciones de rispideces, un montón de situaciones. El hermano era un profesional, ¿sí? Un hombre muy capacitado intelectualmente. Y entonces cuando estábamos hablando allí con él, yo le referí algunos conceptos bíblicos que me parecía que él estaba transgrediendo. Y entonces él me enfrentó y me dijo, ¿usted qué título profesional tiene? Y entonces yo le dije, ningún título profesional. Entonces usted no puede opinar sobre este asunto, me dijo. Y yo erróneamente en ese momento me volví para atrás. Me callé la boca ante lo que él me dijo, ¿sí? Y fue un error, ¿sí? Pero no un error porque yo haya vuelto para atrás simplemente. Un error a la luz de la Biblia, ¿sí? Una persona puede ser un abogado, una persona puede ser un profesional, pero cuando se tratan de las situaciones de la iglesia, cuando se trata con la autoridad de la iglesia, por más profesional que la persona sea, en la iglesia no pasa de oveja. Pero no porque yo lo diga, no porque quiera desmerecer al hermano, no, porque así dice Dios, ¿sí? Que nosotros somos ovejas, y como ovejas hace ese paralelismo Dios entre los cristianos y ese animalito, mostrando las debilidades propias que tiene una oveja. La confusión fácil que la oveja tiene, después lo vamos a ver en este salmo, no lo vamos a ver exhaustivamente, pero vamos a ver, ¿sí? El creyente es una oveja y por lo tanto, como oveja necesita un pastor que le guíe. Y vuelvo a decir, puede tener todas las capacidades profesionales, pero la visión en la vida de la iglesia la tienen los pastores, que por acción del Espíritu Santo tienen una capacidad de ver espiritualmente las situaciones y aconsejar espiritualmente en esas situaciones. Por eso dice allí una de las palabras a las que se refiere la Biblia como pastores es obispos, que en el original es episcopos, ¿sí? En griego es episcopos. ¿Qué quiere decir episcopos? Epi quiere decir sobre y copos vedor, una persona que ve espiritualmente más lejos. Vuelvo a decir, intelectualmente la otra persona puede ser superior, tener conocimientos médicos, conocimientos legales, conocimientos sobre psicología, pero en el ámbito de la vida de la iglesia, si Dios ha dotado a los pastores por obra del Espíritu Santo, no porque tengan una capacidad personal, de una capacidad de poder ellos ver y aconsejar de manera especial a las ovejas, cualquiera sea su situación personal. Y quiero decir algo más, ¿sí? Hace poquito tiempo me llamó un pastor de una iglesia allí en Buenos Aires, y entonces él me decía de una situación que se le presentó con un miembro de su iglesia. Parecía que este miembro de la iglesia estaba cometiendo un acto de pecaminosidad a la luz de lo que Dios le decía. Y este pastor habló con los padres de este hermano y los padres por supuesto le hablaron a este hermano y después este hermano enfrentó al pastor y le dijo: yo soy adulto para que usted no hable con mis padres sino conmigo. Por un lado tenía razón, ¿no es cierto? El pastor tendría que haber hablado con la persona involucrada en forma personal. Pero ese autodefinirse como adulto, ¿sí? No tiene que ver con la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia, vuelvo a decir, puede tener muchas capacidades la persona, pero no deja de ser oveja y de necesitar la guía de su pastor. Dios ha puesto diferentes autoridades porque esas autoridades son necesarias. A los hijos le ha dado padres porque necesitan ser formados y ser guiados. A las esposas le ha dado esposo porque las esposas necesitan ser contenidas y guiadas. Y en la iglesia Dios ha dado pastores para que guíen espiritualmente a cada miembro. Esto no quiere decir que los pastores sean infalibles, no. Y tampoco quiere decir que los miembros de la iglesia no puedan explicarle a los pastores sus posiciones y sus visiones bíblicas sobre la situación que se está hablando.
pero tiene que haber un respeto y una sujeción a la visión espiritual de los pastores. Para terminar, para no extenderme mucho más en estos conceptos, aquí en el Salmo 23 es un salmo muy precioso y muy importante. ¿Y saben por qué? Porque lo está escribiendo un pastor. Pero aquí, en el Salmo 23, en posición de oveja. Y en posición de oveja, este pastor dice: te necesito, mi pastor. Te necesito, mi Dios. ¿Sí? David era un pastor. ¿Sí? Ustedes se acuerdan cuando Samuel va a ungirlo como rey. Y cuando quiere ungir a sus hermanos, y Dios le marca que ninguno de sus hermanos es el que ha sido designado como rey. Y habla con su papá. Su papá le dice: sí, hay uno más, el que está cuidando las ovejas. El pastor que estaba cuidando las ovejas. Y cuando él va y termina peleando con Goliat, su hermano le reprocha: ¿a qué has venido aquí? Has dejado las ovejas que tienes a tu cuidado. David era un pastor y sabía las necesidades que tenía la oveja. Pero aquí, él en el Salmo 23 se pone en el lugar de oveja y le dice a Dios que necesitaba guía, que necesitaba alimentos, que necesitaba corrección, que necesitaba aliento. No podemos analizar, vuelva a leer el Salmo y véalo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Me guiará, ¿sí?, por sendas de justicia. El creyente necesita la guía de sus pastores, que con reverencia y preparación delante de Dios cuidan la vida espiritual de los miembros de la congregación. Así que, ¿qué mantiene la unidad de la iglesia? Aparte de esos 4 consejos que dimos en los 2 devocionales anteriores, el estar claro que en la iglesia hay autoridades de amor que nos cuidan y que nos guían, y nosotros en nuestra posición de ovejas y en la necesidad de un crecimiento constante, saber respetar la indicación, saber respetar la contención que los pastores tienen para los creyentes. Termino con lo que dice Hebreos capítulo 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Sí? Ellos han de dar cuenta, para que no lo hagan con tristeza, sino que lo hagan con alegría, ¿sí?, por el reconocimiento que cada creyente tiene de él.